¿Cuántos libros se habrán escrito a lo largo de la historia? No nos lo podemos ni llegar a imaginar. Las diversas civilizaciones siempre han ido acompañadas de sus relatos, y así seguimos. Avanzan los siglos y nuestra biblioteca universal va ampliándose diario con nuevos volúmenes, tantos que nos resultan inabarcables. Umberto Eco dijo, con razón, el mundo está lleno de libros preciosos que nadie lee. Pero hay muchos que sí, que son leídos y algunos incluso consiguen impactarnos hasta el punto de convertirse en nuestros libros de cabecera. Y estos son los libros de los que vamos a hablar en este nuevo podcast de La Vanguardia. En cada capítulo, un escritor nos confesará cuál es su libro secreto, el que marcó un antes y un después en su vida. Empezamos esta biblioteca selecta con el escritor Carlos Zanon, y lo hacemos fuerte. Su novela de referencia es Lolita, de Vladimir Nabokov, o Nabokov. Os acompañamos en este viaje literario Silvia Colomé y Sergio Vila San Juan. Lolita es una de las novelas más polémicas del siglo XX. Su autor, Vladimir Nabokov, era un ruso de familia aristocrática que dejó su país tras la Revolución y tras residir un tiempo en Inglaterra y Alemania y escribir allí varias novelas en ruso, se instaló en Estados Unidos, donde enseñó en distintas universidades y adoptó el inglés como lengua literaria. Nabokov dedicó 5 años a escribir Lolita, que terminó en diciembre de 1953. En forma de confesión autobiográfica, narra la relación entre un maduro europeo, Humbert Humbert, y la preadolescente y luego adolescente Lolita, a la que convierte en su amante y somete a rapto en un viaje por Estados Unidos que dura 2 años, después de que la madre de ella y esposa de él haya muerto tras enterarse de la verdad sobre Humbert. El manuscrito fue rechazado por varias editoriales norteamericanas de prestigio y acabó en el Olympia Press de París, un sello especializado en pornografía. A partir de una reseña positiva de Graham Greene y el apoyo de autores literarios de prestigio, el libro se convirtió en un gran bestseller, que en 1962 fue llevado al cine por Stanley Kubrick, aunque fue censurado o prohibido en varios países. Vladimir Nabokov está considerado uno de los grandes autores del siglo XX, pero su Lolita ha recibido numerosas críticas de autoras y colectivos feministas en los últimos años. Carlos Zanon, novelista, poeta, guionista, articulista y crítico literario, es una de las figuras más activas y reconocidas de nuestro mundo cultural, vinculado a la novela negra como autor y también como comisario del festival BC Negra. Autor de libros premiados como No llames a casa o Yo fui Johnny Thunders, en 2017 publicó Taxi y en 2019 se hizo cargo del personaje Pepe Carballo, creado por Manuel Vázquez Montalbán, con Problemas de identidad. Carlos Zanon acaba de publicar la novela Love Song. Carlos, bienvenido. Y bien, la primera pregunta es obligada. ¿Por qué Lolita? Bueno, la lectura de ella me pareció como muy reveladora, me gustó mucho. Y aparte, en realidad la conocí por una canción. Había una canción de Police que se titulaba Don't Stand So Close to Me, que al final decía como aquel viejo profesor de la novela de Nabokov. Pues nada, llegué de esa manera tan extraña un poco la novela y me pareció fascinante, o sea, me pareció como la suma de muchas cosas que me podían interesar. Era un tema complicado, con un autor que tenía una prosa extraordinaria, eran muchas novelas a la vez, o sea, novela negra, novela de viajes, novela del extrañamiento de un autor europeo en Estados Unidos, y luego también era una novela monstruosa, era de una perversión y era una novela muy triste, ¿no? O sea, poética, o sea, lo tenía todo. Yo creo que me pareció que luego seguí leyendo más novelas de Nabokov, pero yo creo que es una novela que a mí personalmente me hubiera encantado, haber podido escribir ni la mitad de lo que es esa novela. Carlos, este libro ha sido sometido, sobre todo en los últimos años, a numerosas críticas porque brinda, se ha dicho, una visión comprensiva sobre un caso de violación y de estupro. Tú que fuiste abogado, ¿lo defenderías? ¿Cómo lo harías?
Bueno, un abogado siempre tiene que defender, o sea, hay una máxima en derecho que es que tú defendes a tu cliente, no lo que ha hecho tu cliente, ¿no? Entonces, en este caso yo creo que siempre, pero yo no estoy de acuerdo con esa lectura, es decir, en ningún momento pierdes de vista de que lo que está sucediendo es un abuso y es una monstruosidad y lo que lleva, o sea, no solo es la violación o el abuso, sino luego lo que convierte a Lolita, ¿no? Es decir, es casi más terrible cuando están viviendo juntos, ¿no? La relación que tiene con él. Me parece, yo creo que es bueno, a veces los prejuicios se ponen adelante de la lectura. Yo no creo que aparte es una obra de arte y aparte yo creo que el arte no tiene que ser moralina y aleccionador, sino que tiene que ser amoral, o sea, te enfrenta a algo. Y además, estas cosas suceden por seres humanos. El culpable, el maltratador es un ser humano, no es un alienígena que baja de un ovni, es uno de los nuestros. Y creo que la literatura ayuda a entender, a comprender, pero no a absolver. Muy bien, pues antes de seguir hablando y sobre todo también de las polémicas que hay en torno a la obra de Lolita de Nabokov, si te parece, ¿por qué no entramos más en situación y nos lees un fragmento escogido por ti de la novela? Sí, bueno, el fragmento es como empieza la novela, que creo que en la peli de Kubrick también hay una voz en off que empieza así. Lolita, luz de mi vida, fuego de mis entrañas, pecado mío, alma mía, Lolita. La punta de la lengua emprende un viaje de 3 pasos, paladar abajo hasta apoyarse. En el tercero, en el borde de los dientes. Lolita. Era sencillamente por la mañana, cuando estaba derecha con su 1,48 m de estatura, sobre un pie enfundado en un calcetín. Era Lola cuando llevaba puestos los pantalones. Era Dolly en la escuela. Era Dolores cuando firmaba, pero en mis brazos fue siempre Lolita. En Nabokov el estilo es clave. En este primer párrafo, por ejemplo, hay una aliteración muy famosa, la repetición de las L's, ¿no? Lolita, Light of My Life, que en inglés aún queda más fuerte. Para ti, ¿el estilo qué es? Bueno, yo creo que el estilo es todo. El estilo, es decir, en el fondo en una novela tú siempre persigues, más que lo que te explican, cómo te lo explican. En realidad, cuando te gusta un autor, lo que quieres es que te lo explique él, aunque sea que ha bajado al supermercado y ha comprado leche y azúcar. O sea, y yo creo que el estilo es todo. Y el estilo tiene mucho que ver con lo poético, con el trabajar el lenguaje, es decir, la musicalidad. Este texto, por ejemplo, y es una traducción, tiene música, es decir, el autor ha elegido el tono, el respirar, el camine, las palabras, la medida, es decir, todo está como, no está hecho al azar, no es alguien hablando en un bar, sino que es alguien que elige las cosas para producir un efecto. Entonces yo creo que el estilo es eso. El estilo es la personalidad, es lo que el autor puede dar de personal a unas tramas que están escritas hace siglos, ¿no? ¿Cuándo fue tu primera lectura de Lolita? ¿Qué edad tenías? Pues yo creo que tendría que tener 20 años. Tendría que tener 20 años, una cosa así. 19, 20 años. Y me acuerdo que sobre todo me gustó también mucho que era una edición de tapa blanda, amarilla, o sea y que era como muy americana, ¿no? O sea, esas ediciones americanas. Y también me acuerdo que enseguida vi la peli de Kubrick, ¿no? En el videoclub, y era toda una mezcla. En el fondo, o sea, era la lectura de un autor prodigioso, y luego también era que tenía la suerte de haber sido adaptado por alguien como Kubrick, ¿no? Y con Jess Mason, con Peter Sellers. De hecho, yo en esa época me gustaba tocar y montamos un grupo y se llamaba Hamber Hamber el grupo, o sea que... Vaya, realmente te marcó, Lolita. Exacto, por eso que vamos, lo teníamos muy presente, vamos, era
Y ya te digo que realmente me pareció, además era muy moderno, era una novela del año 55, pero que tenía mucho de moderno y de transgresor, porque sabías que era una novela que a tus padres tampoco al menos a los míos, seguro que no les gustaba. Pero esa fijación de Nabokov por las niñas ya en la última fase de la niñez o primera adolescencia, que se repite en otras novelas suyas, ¿qué quiere decir? ¿De qué surge, en tu opinión? Bueno, no sé. Él, por ejemplo, no era muy amigo de los análisis freudianos y de... No, era absolutamente enemigo, los despreciaba y vilipendiaba. Totalmente, ¿no? Y entonces no sé hasta qué punto creo que sería procedente, no lo sé. Lo que es cierto es que yo creo que hay el arte, en el momento en que hace una representación, pone una distancia, ¿no? Es decir, como a veces sucede con la violencia, ¿no? Es decir, vemos la violencia, pero si la violencia es utilizada con humor o es utilizada con desmesura, ahí hay una diferencia en la cual tú distingues claramente de que entre la violencia de verdad y eso hay un tramo, ¿no? Y yo creo que independientemente del Nabokov ser humano, el Nabokov novelista, pues podía tener una cierta atracción hacia ese momento en el cual se pierde la pureza, ¿no? Y cómo, digamos, el adulto o el mundo real se mete allí y lo estropea, ¿no? Había algo como de país de nunca jamás, ¿no? Y no sé, yo creo que es así. Supongo que él, te digo que era tan reacio a que las cosas fueran distinto de lo que él quería decir, que nos reñiría. Con las relecturas que has podido ir haciendo, ¿ha cambiado tu manera de valorar la novela, sobre todo desde el Me Too, denuncias de pederastia, como por ejemplo la reciente de Alejandro Palomas? Sí, claro, pero yo no soy... Yo creo que no se tiene que ejercer una valoración moral de las novelas, porque las novelas son construcciones y representaciones artísticas que en el fondo lo que tienen es que sacudir y ya te digo, y trabajarse desde lo que es amoral. Porque además siempre ha pasado a lo largo de la historia. Madame Bovary también fue criticada, es decir, o prohibidas en muchas novelas. Entonces, y aparte no sé hasta qué punto una canción o una novela o una película, no sé hasta qué punto afecta al comportamiento de la gente. O sea, en ese sentido, creo que quien tiene una pulsión pedófila no espera que Vladimir Nabokov le dé seño de autenticidad, ¿no? No me lo dicen. Bueno, es que mire, es un gran autor, yo creo que no, yo creo que es una expresión. Y después también es recordarnos que siempre tenemos la sensación de que estas cosas pasan por seres que son ajenos a nosotros y nosotros somos unos de ellos, es decir, es en nuestras familias, en nuestras ciudades, en nuestras sociedades donde hay determinados comportamientos que están sucediendo. Yo creo que está bien. Entonces, bueno, lo entiendo, pero bueno, no me gustan a mí las cazas de brujas en un sentido ni en otro. O sea, no ir con antorchas a casa del escritor porque ha hecho una novela. Bueno, sí, no sé, a menos que sean novelas muy cursis, entonces sí podríamos ir con antorchas, ¿no? Pero si no, yo no estoy de acuerdo, no me gusta ir con la antorcha a quemar libros, que en el fondo es esto, es quemar libros. No nos gusta cuando son los nuestros y sí nos gusta cuando no son los nuestros. Carlos, tu mundo narrativo es en buena parte el de una Barcelona de barriada, de clase trabajadora, o del mundo rockero también. ¿Cómo conecta esto con este aristocratismo displicente y a ratos un poco altanero de Nabokov? Bueno, por digamos, el ganarte por goleada por la calidad y el talento de él. O sea, bueno, era un excéntrico también. Yo creo que era un personaje cazando mariposas y su relación con su mujer Vera y toda su historia. Yo creo que era un excéntrico, un dandy, que en eso, tanto en los barrios siempre tienes un Blay y en el mundo de la música tienes muchos de esta gente excéntrica, extraña,
que parece que en su cabeza está sonando otra melodía. Pero básicamente yo creo que el caso de Nabokov es que era incontestable. O sea, estamos hablando de esta novela, pero yo que sé, Mira a los arlequines, Ada o el ardor. O sea, son novelas apabullantes. Es decir, era como una especie de... No podías discutirle, ¿no? Es decir, aunque le gustase cosas que a ti no te gustan, yo creo que era un autor que no le podías discutir la valía. O sea, te metías en sus novelas y esas frases, que nos hacían no acabar nunca, ¿no? Esa manera de narrar. Yo creo que, bueno, más nada, probablemente no tenía nada que ver, pero bueno, en cierta manera también desde una barriada tienes dos opciones, o solo fijarte en lo gris de la pared que tienes enfrente, o al revés, o trascender de eso y fijarte en cómo sería la vida. O sea, ahora estoy pensando en esto, pero me encantaba Retorno a Bracehead. Uh-huh. O sea, verla los viernes por la noche en casa de mis padres, ¿no? O sea, veías lo gris de tu barrio, pero en el fondo te gustaba estar ahí en Oxford, en Cambridge, no me acuerdo, ahí paseando. Otro aristócrata displicente. Exacto. Bueno, igual soy yo que tengo un problema, pero vamos, no sé. Y así como el grupo se llamaba Humber Humber, ¿hay algo de Lolita en algunas de tus creaciones literarias? O sea, como personaje y como relación, no. Pero me interesa mucho la mirada del extraño ante el road movie, ¿no? Por ejemplo, me interesa mucho esa mirada de alguien de fuera, el europeo que llega a Estados Unidos, y las autopistas, los espacios, las marcas, esa fascinación de la vida estadounidense me interesa, la sensación de no encajar nunca del todo. Humber Humber es un personaje que no encaja, es decir, es como un espía, ¿no? Un espía ruso en Oxford, ¿no? Y eso me resulta interesante, porque en las novelas yo creo que, a menos en las que hago, los personajes nunca acaban de encontrar su sitio, ¿no? Siempre parece que tengan que esconder quiénes son, porque no puedan eso. Yo creo que está ahí. Y luego la voluntad de hacer una obra compleja, popular, porque fue un bestseller. En el fondo, supongo que por todo el tema de que ver si era pornográfico, ¿no? Eso ayudó, evidentemente, pero es como las películas de Hitchcock o los Beatles, ¿no? Es decir, es hacer algo muy bueno que llega a mucha gente y que en cierta manera cambia el imaginario popular, porque realmente él popularizó un determinado comportamiento, un determinado nombre, y Kubrick luego hizo... Exacto, y Kubrick hizo luego lo de las gafas de forma de corazón. Y le subió 2 años a la protagonista. Eso. O sea que... Pero no deja de ser pedrastia tampoco. Sí, no, está claro. O sea, digamos que... Pero bueno, en el fondo también nos gustan las novelas de Jim Thompson, y son asesinos psicópatas que se dedican a destruir. Es decir, tenemos una fascinación por el mal si tenemos la suficiente distancia de una obra de arte entre el mal y nosotros. Carlos, esta idea del road movie que apuntabas precisamente tiene mucha repercusión en tu última novela, en Love Song, que es una road movie con los personajes de Jim, de Cowboy y de Eileen, que se desplazan a una gira de verano por la costa mediterránea, como Lolita y Humber iban cruzando estados estadounidenses. ¿Lo tenías en la cabeza cuando escribías esta novela que ha publicado ahora Salamandra? Inconsciente, porque, o sea, cuando recuerdas las novelas se te difuminan los argumentos y te quedan sensaciones. Y ya os digo, o sea, a mí la sensación al final de que Humber siempre tiene la sensación de la paranoia de que le están persiguiendo, y que por mucho que corra nunca encontrará un sitio en el que pueda estar bien, y que cuando lo encuentra ya ha cambiado todo, ¿no? Todo se ha oscurecido. Era un poco la idea que yo también buscaba, ¿no? En la novela de una despedida del verano, de ser adolescente, ¿no? De convertirse en adultos. En el fondo, los personajes de Love Song se tienen que enfrentar a ser adultos, o sea, a ser quienes son. Y en la novela, en Lolita, yo creo que también hay eso, ¿no? Hay la idea de que no puedes evitar, ¿no? Que las cosas... O sea, que no es que no puedas evitar, es que la gente tiene derecho a ser adulto y tiene derecho a dejar de ser niño. Lo que Lolita deja de ser niña de una manera fulminante. Y monstruosa, es decir, es alguien que te roba
la inocencia, y te roba la vida, y te roba de una manera absolutamente egoísta y monstruosa, ¿no? Y además, lo que comentaba Sergio, el personaje es un personaje elegante, es un profesor, es alguien que no es una bestia que te encuentras en una autopista, sino que es todo lo contrario, es como el padre perfecto. Pero bueno, incluso aparte empieza por un asesinato, es decir, Humbert mata a la madre de Lolita, o sea, realmente es un ser que no creo que Nabokov, más allá de que lo hagan elegantes y lo haga como Aníbal Lecter, ¿no? Que también son estos psicópatas que como escuchan ópera pues nos parecen como muy sofisticados, pero en el fondo yo creo que Nabokov tiene claro que está escribiendo a un monstruo. ¿Y qué crees que él pretendía con esta novela? ¿Hacer sátira, crítica de la hipocresía social, realmente escandalizar, defender lo que es defendible? Yo creo que pretendía todo eso a la vez. Y pretendía un asalto a Estados Unidos, al mercado. Es decir, es un autor que cambió de lengua. O sea, no sé, no es tan usual. O sea, Joseph Conrad lo hizo, pero Joseph Conrad cuando hablaba en inglés era un inglés que parecía que era casi tan relamido, pero Nabokov llegó a escribir en dos lenguas de una manera perfecta. Yo creo que él, en el fondo, quería hacer un libro que funcionara en el mercado, y quería todo eso, quería escandalizar, quería del detritus hacer algo hermoso, en cierta manera, algo que en el fondo te sintieras incómodo, que se fuera atractivo para ti. Y eso me parece que era en todo. Yo creo que era un autor muy, muy ambicioso a todos los niveles. Carlos, para ir acabando, Nabokov en el campo político era un conservador militante, en parte debido a había tenido que escapar de Rusia, habían asesinado a su padre, era muy crítico con el comunismo, y eso yo creo que lo ampliaba a toda la izquierda. Me da un poco la impresión de que en este campo no compartes demasiado su visión del mundo. Bueno, pues no sé, ¿eh? O sea, porque la verdad es que, o sea, yo creo que la mirada, por ejemplo, la figura del padre de Nabokov, realmente, leído ahora y explicado ahora, realmente era un socialdemócrata. Era un socialdemócrata que lo que buscaba es que no hubiese violencia, que todo el mundo viviese más o menos bien, y que el régimen fuera haciendo reformas hasta que llegara a eso, es decirte que probablemente es lo que nosotros hemos querido construir aquí, y en ese sentido yo no creo que esté tan alejado en eso. Es decir, a mí no soy muy sospechoso de ideas que comparta mucha gente y que lleve a quemar cosas, la verdad. O sea, soy más tranquilo. Bien, pues nos infundes tranquilidad también a nosotros. Carlos Zanón, gracias por compartir tu libro secreto en el podcast literario de La Vanguardia, Lolita, de Vladimir Nabokov, o Nabokov, según con quién lo dejamos en la incógnita. Nuestro primer volumen en esta biblioteca selecta de los escritores. Y antes de marcharnos, Xavi Allén nos recomendará algunas de las novelas literarias del mes. Hasta el próximo podcast. Bueno, pues va a parecer que lo hacemos para darle coba a nuestro invitado de hoy, Carlos Zanón, pero realmente yo quiero recomendar su última novela, Love Song, en la que un grupo de 3 veteranos rockeros, que lo han sido todo, deciden irse de gira veraniega por una serie de campings y locales de dudosa catadura. Cabalgan juntos en su autocaravana por restaurantes de pollo frito, playas nudistas y discotecas de la costa, interpretando únicamente, esa es la condición que se ponen, temas del año 1985. Esa es la trama de Love Song, la última novela de Carlos Zanón, publicada en Salamandra. Y otra recomendación es el libro de Todos los amores, de Agustín Fernández Mayo, en Seix Barral, que es lo más parecido que existe en literatura, yo creo, a ponerse unas gafas de realidad virtual.
el autor se atreve nada menos que con el amor, analizando por un lado en pequeñas fichas todos los tipos de amor que existen en el siglo XXI. Esa es la parte más ensayística del libro. Otra, la parte más poética, es un diálogo que va manteniendo un misterioso hombre y una misteriosa mujer dialogando entre ellos de un modo profundo y lírico. Esa es la segunda pata del libro, la pata poética. Y la tercera, que es la básica, la esencial, es la trama de una novela que podría ser un thriller. Hay una pareja en Venecia, han ido allá a pasar unos días y al final se ven implicados en un terrible secreto que afecta a la humanidad entera. Se acabará el mundo. No hagamos spoilers, el resultado lo encontraremos en el libro de Todos los amores de Agustín Fernández Mayo. Y para finalizar vamos a recomendar un ensayo, el ensayo del holandés Rutger Bregman, que se titula Dignos de ser humanos, en el que va a contracorriente y frente a tantos pensadores que han dicho que el ser humano es egoísta, insolidario y se mueve solo por su propio interés, pensadores tan ilustres como Maquiavelo, como Hobbes, como Freud, como Dawkins. Él propone repensar la historia y a través de la evidencia empírica, del estudio de casos concretos, dice que ha sido el altruismo y no la competencia, la competitividad, lo que ha motivado la evolución de la humanidad. Aborda ejemplos concretos, ¿no? Por ejemplo, rebate la historia del Señor de las Moscas, la novela de William Golding, pues dice que en los casos concretos de grupos de niños que han naufragado y que han tenido que pasar meses en una isla desierta, hay pocos casos, pero hay algunos, se ha impuesto el comportamiento solidario y resiliente entre ellos, pues al igual que actualmente en la pandemia o en los bombardeos de Londres en los años de la Segunda Guerra Mundial. Es un libro muy recomendable, Dignos de ser humanos, de Rutger Bregman, que nos aporta una perspectiva distinta.